Pues mi trayectoria en el Bidasoa ha sido muy bonita desde el inicio. Yo siempre venía aquí a ver los partidos de pequeño, la Copa de Europa, todo eso. Y para mí ver a los jugadores era como ver a mis ídolos. Y entré en el club en el 2002 en la cantera y estaba muy nervioso porque hacían pruebas para entrar y tal, y me cogieron y entré. Y luego ya en el 2005 por ahí ya empecé a entrenar con el primer equipo y en el 2006 debuté en el primer equipo y se cumplió mi sueño como irundarra y como bidasotarra. Estos últimos años en el Bidasoa ha sido pues, también otro sueño de estar en segunda división y poder ascender con el pabellón lleno, con la afición yendo a todos los campos y luego no solo ascender, sino mantenernos en la Liga Sobal y jugar una Champions que nadie se iba a imaginar que podríamos haber jugado. Pero bueno, yo creo que con el tiempo le daré valor, le daremos todos más valor de lo que le damos ahora porque ha sido todo muy rápido y no hemos tenido tiempo casi de saborearlo. Pero bueno, ha sido prácticamente mi trayectoria en el Bidasoa, ha sido una montaña rusa de emociones, pero la mayoría muy buenas. Pues este último año sin afición, pues la única pena que me da es dejar el Bidasoa y no poder despedirme de la afición aquí, pero bueno, ya me iré despidiendo por la calle o el año que viene o cuando sea. Me da pena en ese caso, pero bueno, ha sido una situación que se ha dado así por temas que no incumben al balonmano ni nada, y yo siempre quiero agradecer a la afición y al club y a todo Irún el trato que ha tenido conmigo y nada, solo darle las gracias. ¿Qué me dejo? Yo creo que no me dejo, de dejarme, no me dejo nada porque creo que en este club he conseguido todo lo que yo aspiraba, he llegado a conseguirlo. Y me dejo en el camino pues, muchos amigos, muchas vivencias, muchos viajes y muchos buenos momentos. Pues yo evidentemente seguiré siendo socio, soy socio de toda la vida y seguiré siendo socio y vendré a todos los partidos de casa. E incluso me estoy planteando el año que viene algún viaje de Europa, si la situación lo permite, poder acompañar al equipo y estar con ellos. Sí, mis compañeros al final son amigos, muchos son amigos, la mayoría, varios llevo muchos años jugando con ellos y sí que mantengo y mantendré la relación como mantengo con muchos otros que ya no están aquí. Tengo muchos amigos que vienen a los partidos, he hecho amigos en el balonmano que han venido a ver los partidos y nos hemos ido conociendo fuera del balonmano. Así que el balonmano me ha dado aquí a compañeros que son amigos, amigos de aficionados, amigos directivos, de todos los ámbitos, así que me llevo muchas cosas. Muchas gracias Artaleku, muchas gracias Irún por todos estos años que nos habéis estado apoyando y para llegar a lo más alto. Y nada, solo tengo que decir que Gora Irún y Aupa Bidasoa.